Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier momento del día que nos estés observando, te damos la bienvenida a este tu programa. Te lo habías preguntado. Y bueno, en esta ocasión estamos puras mujeres en el programa, ¿no? Este es el poder femenino. Y en esta ocasión vamos a hablar justamente de un tema que la verdad cuando Angie nos los propuso, me pareció un tema muy interesante porque al final del día es algo con lo que vivimos cotidianamente y es la violencia, la violencia de naturaleza humana, es una naturaleza humana. Y lo dejamos como un tipo de pregunta porque justamente eso, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Acuérdense que en este programa lo que pretendemos es buscar otras alternativas, buscar otros puntos de vista y generar más preguntas, por supuesto, ¿no? Que esa es la intención del programa. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a Yari. Hola. Y a Angie. Hola. Y bueno, pues como les vengo comentando, pues en este programa vamos a hablar, en este episodio vamos a hablar acerca de, a manera de pregunta, ¿es la violencia una naturaleza humana? ¿El ser humano será naturalmente violento? ¿Será que es algo que traemos de nacimiento la violencia o será que algo que se va construyendo, ¿no? Que conforme a nuestro contexto, a nuestro círculo, a nuestro entorno, vamos generando como este tipo de violencia. Y pues bueno, aquí me gustaría también preguntarle a Angie como por qué te surgió el tema, Angie, por qué nos sugeriste el tema. Bueno, como sabes, este año he estado trabajando como con esta parte de violencia de género, sí. Entonces por eso es que me ha adentrado como al tema, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, específicamente en el trabajo que hago, pues sí, es violencia que es ejercida hacia las mujeres, sí. Pero sí me da como esta curiosidad de dónde viene, ¿no? ¿Por qué se ejerce? Porque de alguna manera el agresor también tiende como a justificar su comportamiento, sí. Y entonces por eso es que de repente uno dice, bueno, sí, o sea, sí es natural, sí es algo como ya parte de lo humano y que no se puede controlar, no se puede contener, entonces por eso lo ponía como tema en la mesa y ver pues también su perspectiva de ustedes, ¿no? ¿Qué opinan acerca de Y que creo tema? que, Angie, yo creo que esto que vives todos los días, ¿no? Porque al final, como dices, es el trabajo y todos los días, ¿no? Todos los días ves casos, a lo mejor de origen, no sé de origen, pero tal vez como de motivos distintos, pero al final la violencia es violencia, ¿no? Y que ha de ser una cuestión bien difícil, como dices, escucharlo todos los días y que esta perspectiva tanto de la agredida, que esta es mujer, ¿no? Como del agresor, ¿no? Que son perspectivas muy distintas, pero que al final del día creo que sí, tal vez el agresor tenga su argumento, no sé si sea válido, y aparte pero... a quien agrede también de repente justifica o normaliza, ¿no? Ciertas conductas violentas y por eso es que yo decía, bueno, a ver, plantémoslo y veamos si sí es algo natural, ¿no? Es algo que no se puede controlar o qué pasa, ¿no? En este tipo de situaciones. Te digo, aquí específico es en el género, pero en realidad lo vemos en todos lados, todos claro. lados, ¿no? Sí, no tiene que ver con el género. A mí me hace pensar, no sé, a ustedes, en los animales, por ejemplo, ¿no? Creo que es el punto como más primitivo, vamos a llamarlo así, de si pensamos en que podría ser algo natural o algo que tenga que ver ya con la naturaleza humana. Me parece que a lo mejor como especie animal, probablemente sí, porque pues bueno, al final los animales, bueno, pero es que al final la violencia, a lo mejor, ¿no? Un animal, por ejemplo, pensemos en leones o en las leonas que son las que cazan, o en, no sé, en cualquier depredador, ¿no? Pensemos en los leones, ¿no? Que matan, pero ellos lo hacen por alimento, ¿no? Por la supervivencia, por una cuestión de la cadena alimenticia, ¿no? Pero el humano o el ser humano lo hace por otras razones distintas. Pero creo que justamente a lo mejor me hace pensar tu pregunta en que si se ha normalizado y es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra vida, y que esta normalización de la violencia que llegamos a normalizar, ¿no? Se puede volver, pues, normal, natural. Justificable, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues le comentaba a Angie que me hizo pensar mucho su tema y como siempre buscar información, ¿no? Para poder empaparme.
y decía, bueno, la violencia ha existido siempre en la sociedad, sobre todo en la vida humana, ¿no? Y hablaban de la prehistoria y decían que los rastros que habían encontrado no marcaban un señalamiento específico de que hubiera violencia como tal en la prehistoria, y que los historiadores, los sociólogos han hecho el análisis de que la violencia como tal se define hoy, que es intencionada y con una ejerción de un poder, se viene desde la parte de la propiedad, del capitalismo, de la economía, del desarrollo de economía. Hace mucho tiempo que trataba también de empaparme en si los celos eran normales, viene muy alineado a este tema. De propiedad. Exactamente, De porque control. decían, los celos, que también son parte de la causa de violencia, ¿no? De mucho del origen de la violencia, no son naturales del ser humano, porque en su antigüedad el ser humano no tenía esta necesidad de pertenecer a alguien. De hecho, eran comunidades muy abiertas, ¿no? Que incluso hasta la crianza de un hijo no correspondía solo a la familia, sino a toda la comunidad. Pero cuando viene la evolución a la monogamia, a la propiedad, al matrimonio, a mis hijos, a mi terreno, a mis animales, entonces ahí viene cuando se origina este sentimiento de, pero es mío. De pertenencia. Claro, y no quiero que tú me lo robes, y si me lo robas, entonces ahora siento como temor a que me lo quites, ¿no? Y entonces la violencia también está muy alineada al surgimiento de este tipo de sociedades donde ya tengo algo que me pertenece, e incluso el hecho de el defender, y que de repente, por ejemplo, en otra línea del tiempo ya un poco más actual, en sociedades como Grecia o Roma, se le aplaudía o se le veneraba al hombre, que en este caso era que fuera fuerte, vigoroso, agresivo, y en un tanto violento, ¿no? Porque ellos fueron los que dieron surgimiento a este concepto de violencia, y la violencia era muy sinónimo de fuerza, de agresividad, pero aparte de todo era bien visto. Porque aparte, si lo pensamos, por ejemplo, si nos regresamos a la época de las cavernas, ¿no? Justamente, ¿no? El hombre que cazaba era este hombre que tenía que tener ciertas habilidades y también cierta fuerza, ¿no? Y quien llevaba el alimento a casa era este varón o este hombre que justamente lograba alcanzar esta... Es que creo que sí, a lo mejor la fuerza se está relacionando con la violencia, ¿no? O sea, si fuera lo suficientemente fuerte para matar al... Pero en esa organización, por ejemplo, decían, cuando había cazadores, recolectores, pero todos eran miembros de una comunidad, donde no había sentido de pertenencia, no había violencia. Y no había hasta lo del género, porque últimamente también se ha hablado de investigaciones donde hasta esta cuestión de género ha sido como impuesta, porque había mujeres cazadoras, había hombres recolectores, o sea, pero se ha modificado un poco, como sabemos la historia, de alguna manera quien la cuenta la puede modificar, entonces hacia esta parte de género y de decir, bueno, los hombres con esta fuerza y con este poder eran los que hacían este tipo de actividades. Y un poquito antes de que avancemos, también me gustaría hacer aquí como algo que creo que es importante puntualizar, y que es diferente a agresión a violencia, ¿no? O sea, la agresión es como esto que comentabas al principio. Es una respuesta ante un estímulo que a mí me hace sentirme en peligro y que yo tengo que reaccionar de esa manera, como al cazar, como al defenderme, ¿no? Como a este tipo de situaciones. Entonces, esto podríamos decir que es un poco lo natural. La agresión. Sí, pero ante un estímulo que yo lo percibo como algo que me puede causar algún daño, ¿no? Claro. O sea, es una respuesta a eso. Pero la violencia esa ya tiene un sentido, ya tiene un camino hacia dónde va y tiene que ver con el poder precisamente. Y una intención, creo, exacto, ¿no? Es una intención. Sí, yo veía los conceptos y hablaban mucho, la mayoría decía, algunos decían cualidad, ¿no? Otros decían es un daño intencional, o sea, recalcaban mucho la parte intencional, y que muchos cuando dicen, pero no, o sea, pero es que ¿qué hice, no? Cuando se justifican, pero es que no estoy viendo qué es lo que estoy haciendo mal, realmente muy dentro de nosotros sí hacemos actitudes intencionadas, que obviamente tratamos de justificar o maquillar, ¿no? Para que la gente no nos critique, porque obviamente ese temor de saberse agresivo o agresor, pues obviamente le daña, ¿no? Daña la identidad de uno, entonces se maquilla. Pero creo que tiene que ver también, o por ejemplo, si alguien llegara a decir esto, es porque de alguna manera siente cierta culpa, ¿no? O cierto remordimiento en algún momento, o tratar, porque es que el tratar de que no se vea como violento, esto está queriendo decir que
yo no quiero o quiero quedar bien o quiero justificar o estoy sintiendo un poco de culpa porque sé que eso está mal. A veces no sé si, perdón, si culpa o más bien ausencia de responsabilidad en el mismo acto, porque, o sea, escuchamos muchos violentadores o agresores que dicen, es que, bueno, ella me provocó, esta parte tan de género, ¿no? Ella iba vestida de cierta manera, o sea, la culpabilidad siempre va hacia la víctima, ¿no? Ella fue la responsable, se puso en cierto riesgo, hizo ciertas cosas que entonces por eso fue violentada. Y es una característica del violentador y la víctima, que el violentador va a tratar de convencer que es su culpa y las víctimas de violencia están convencidas que son culpables. Entonces, algo que hablaba sobre las víctimas es que estoy tan convencida que yo tengo la culpa que entonces empiezo a modificar mis actitudes tratando de comprender qué es lo que estoy haciendo mal, que origino esa conducta en la otra persona, pero no va a llegar porque al final no es su culpa. ¿no? Es algo que está dentro del... Pero fíjense, ahorita me hace pensar en, y yo lo vi mucho cuando trabajé en la primaria, en niños de primaria, ¿no? De 6 a 11 años, que decía, sí, es que mi mamá, o mi papá me pegó, pero sí me pega, pero porque me porto mal. O sea, pues es que sí, o sea, sí me hace esto porque yo me porté mal, pues tiene razón en pegarme, o tienen razón en gritarme, o tiene razón en, ¿sí? Y yo decía, es que entonces, desde niños, se está normalizando esta situación de la violencia, ¿no? De maltrato, ¿no? De ejercer un poder sobre otro, porque al final del día, acuérdense que el que tiene el poder, ¿no? Ejerce o hace uso o mal uso de ese poder que sabe que tiene, llámese de papás a hijos, de adultos a niños, de maestros a alumnos, de jefes a subordinados, etcétera, ¿no? O a lo mejor incluso cuando el hombre es esa, o la mujer también, porque hay mujeres, por supuesto, que violentan también, claro que sí, que se saben de alguna manera en una superioridad al otro, ¿no? Es que existe la jerarquía en la violencia. De hecho, hay 3 características de la sociedad que están incentivando la violencia, que es, somos una sociedad capitalista, colonialista y además patriarcal. Esas 3 características de la sociedad otorgan jerarquías y normalmente en un sistema patriarcal, los hombres, ¿no? En un sistema capitalista, el que tiene más, en un sistema colonialista, el que conquista, ¿no? Por ejemplo, ya decíamos, la violencia cuando se dio, las guerras intencionadas, cuando se empezaron a dar, era porque se tenía una concepción del que tenía más, era el que tenía más poder. Entonces, por eso muchos líderes de cierta región, reyes, etcétera, empezaron a querer conquistar porque yo quería tener más que el vecino y eso me daba poder y me daba, además, la capacidad de poder ejercer la opresión a los que estaban abajo de mí. Que fíjate que también a mí me hace pensar como en este sentido de pertenencia, porque al final del día creo que sí necesitamos pertenecer a un grupo, sí necesitamos pertenecer a un círculo, a un lugar, ¿no? Sentirnos como parte de, pero eso también me parece como humano, ¿no? O sea, en la creación de sociedades o en la creación pues sí, de grupos, necesitamos sentirnos parte de un lugar, o sea, necesitamos, porque aparte creo que hay una necesidad también de sentirte que estás haciendo algo, para alguien, ¿no? Porque al final, o bueno, no sé, a lo mejor si entráramos ya como a otro discurso, un poco más narcisista, tal vez sí pensemos en que esto nada más es por mí, pero creo que en general, o la mayoría, no lo sé, sí necesitamos sentirnos parte de algo, necesitamos sentirnos que pertenecemos a un lugar, y creo que a lo mejor, y te lo digo por esto que decías de tener o de tener cosas, ¿no? De poseer cosas, a lo mejor personas, cosas, materiales, casas, qué sé yo, sentir como que tengo algo Pero es bueno, mío. a lo mejor sí, o sea, el sentido de pertenencia puede llevarte a esta cuestión de violencia, pero creo que, bueno, al menos no sé si a ustedes les ha pasado, pero puedes sentirte perteneciente a un grupo y no a través de la violencia, no a través de ejercer ese tipo de acciones. Sí creo que también la parte, por ejemplo, de las masas, ¿no? De repente también jalan y de repente a lo mejor alguien que pareciera que no es o no tiende a la violencia pueda llegar a hacerlo, ¿no? En esta cuestión, como les decía, también a lo mejor en una cuestión muy reactiva,
ante cierto estímulo, pero también a lo mejor en una represión tal vez de este tipo de situaciones, y que llegue un momento en donde se sienta como partícipe de un grupo o comprometido a realizar ciertas cosas para ser aceptado, y que lo lleve a este tipo de situaciones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en las escuelas vemos este tipo de cosas, Sí, ¿no? sí, De esta en la violencia escuela. en grupo hacia Sobre todo una en la persona. adolescencia, ¿no? Creo yo que aparte es una etapa como muy, muy vulnerable. Y creo que esto también me hace pensar en lo que les decía hace un momento de la niñez, ¿no? De decir, sí, es que yo me merezco, claro, que mi papá o que mi mamá me castigue o me reprenda de esta manera porque yo me porté mal. Entonces, claro que está bien este tipo de acciones hacia mi persona, ¿no? O sea, está bien porque aparte es mi papá y es mi mamá. Entonces, si es mi papá y es mi mamá, pues ellos saben. Y como saben, entonces esto está bien. Y creo que desde ahí viene. Y ahora imaginémonos en la adolescencia, ¿no? Que si yo desde la niñez normalicé este tipo de actividades, normalicé este tipo de comportamientos, pues bueno, si en la adolescencia yo quiero pertenecer a un grupo y él o ella, el líder del grupo, me dice, pues mira, tienes que quitarle el desayuno a ese que va pasando, ¿no? Pues eso es violento, pues sí, pero está bien. Pero estamos hablando en sociedad, cuándo se originó la violencia, y entonces ha sido un patrón tan repetitivo que así como se piensa antes que el rey que tenía más propiedades era el que podía ejercer poder, así ahorita, ¿no? Por ejemplo, el jefe o el que gana más, o de mis amigos, o por ejemplo, hemos estandarizado estas jerarquías, por ejemplo, en la popularidad en la juventud, ¿no? O sea, cómo ellos ven al que está aquí arriba, o sea, cuáles son las características del chico que rige un grupo, ¿no? Entonces, y te darás cuenta que tiene mucho que ver con todo esto que dijimos, o tiene que ver con la parte física, porque somos muy dados, ¿no? A la parte estética, o monetaria, o incluso de fuerza, o es el más alto, como que siempre tienen una característica Estética, específica, ¿no? Uh-huh. O incluso el temperamento, ¿no? Cuando empecé a ver cuál era el origen de una conducta violenta, había quienes se inclinaban por la parte biológica, por la social o por la mixta. Yo considero que el hecho de que si una persona tiende a la violencia, sí tiene que ver con esos dos factores, que es la genética y aparte la contextual, que es la crianza, el contexto. Pues sí, todas las personas que están Uh-huh. alrededor, ¿no? La familia, los amigos, etcétera. Por ejemplo, vámonos al temperamento, ¿no? Hay personas, perdón, con predisposición a un temperamento más colérico, y que eso sabemos que es genético. Y entonces, imagínate un círculo social, un círculo familiar en el que todos comparten cierto nivel de un temperamento colérico, ¿te imaginas? Y con un poco de una conciencia apagada, o de saber que tengo que regularme, entonces todos explotan, ¿no? Y eso lo está viendo el chiquito que está en la casa. Y entonces es cuando dices, pues si mi mamá se habla así, mi papá le habla así, mi abuela le habla así a mi mamá y todo, pues es normal, ¿no? Sí. Y acuérdate que nuestra realidad la construimos con lo que está cerca. Entonces, con el modelamiento. O sea, realmente es que justo es lo que te decía. O sea, ¿por qué este pequeñito o esta pequeñita dice, está bien que me castigue, está bien que me pegue? Y a lo mejor más allá de está bien, como dice Yari, o sea, es algo normal, es algo que así se relaciona y se vinculan, ¿no? Entonces vas a otros espacios y crees que la relación va a ser igual. Y entonces, pues sí, vemos que ya no tanto en grupos, sino a veces también individualmente está el niño que pues va y empuja, muerde, o sea, tiene este tipo de agresiones hacia otros niños, pero pues que es porque es el contexto y el pan de cada día, ¿no? Y justo también lo contrario, a lo mejor hemos estado platicando acerca de lo normalizar cuando la persona ejerce la violencia, pero por supuesto que también si la recibes, ¿no? O sea, también el recibirlo se normaliza, ¿no? O sea, es un ida y vuelta, ¿no? Si yo violento es porque yo lo veo normal, ¿no? No sé si lo normal significa que está bien, ¿no? Por lo menos en la persona, ¿no? Si lo normalizo, yo quiero pensar que está bien. Entonces la otra persona a la que yo violento, que se permite la violencia, es porque también lo está normalizando, o sea, también está viéndolo bien. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta o nos hace ruido? Cuando conocemos otro contexto familiar, ¿no? Cuando vamos a la casa del amigo o la casa de la pareja y de repente vemos, a lo mejor en nuestro contexto eran más tranquilos, y de repente vemos que allá como que cada rato se agarran y dices, ah, caray.
y lo ves normal, ¿no? Y al otro día se hablan normal y dices, oh, caray, o al revés, tú vienes de un contexto muy agresivo, muy verbalmente, siempre se dicen de todo, y de repente vas a la casa del amigo, de la pareja. Donde se hablan bien. Y dices, ah, caray, sí se puede, ¿no? Pero te preguntas, ¿qué O que puedes influyó? decir, están enojados porque no se hablan así como que Sí. de cierta manera, ¿no? Porque tu contexto, o sea, te hizo tener una interpretación de lo que es normal o común, ¿no? Y se te hace extraño como ese otro Lo tipo diferente. de reacciones. Y que bueno, también eso es lo afortunado de salir del contexto familiar, ¿no? De saber que hay otras realidades, que no solamente es lo que tú has vivido en esas cuatro paredes durante tu infancia. Justo es lo que iba a decir, o sea, realmente la sociedad, ¿no? O sea, salir de casa, que el contexto es la escuela, ¿no? O sea, el otro contexto aparte de la casa es la escuela. Y justo, o sea, las tres hemos trabajado en diferentes contextos con niños o con padres de familia, etcétera, y nos hemos podido percatar de que mucha de la demanda de este tipo, por ejemplo, es que el niño pegó, es que el niño es en la escuela, porque ahí justamente es donde reproducen, o es el primer lugar, no sé si el primero siempre, o es otro lugar importante en donde nosotros nos insertamos en la sociedad con otros pensamientos y con otras, con otras normas. Con otras normas también, ¿no? Qué importante es esto de llegas a la escuela y resulta que aquí no le puedes pegar, o aquí no puedes decir palabras altisonantes, aquí no puedes quitarle a eso, no. Pero en mi casa sí podía, pues sí, pero aquí no. Y entonces son otras normas y otras reglas. Y eso también empieza a generar frustración. O sea, realmente tú te topas con un contexto que es distinto y ¿por qué aquí carajos no? ¿No? O sea, ¿por qué aquí no? Entonces empiezas justamente a hacer este proceso de discernimiento que yo la verdad no sé tanto si todos se hacen, porque nosotros hablamos como de, esto de los compañeritos, ¿no? De, en la casa de mi amigo resulta que la mamá no le grita a mi amigo, o resulta que el papá no le pega a la mamá, o resulta que la mamá no es violenta, ¿no? Resulta que hasta con amor te sirve esto, cómo se comía. Bueno, creo que en el mejor de los casos, ¿no? Te haces como estas preguntas y hay otra forma. Exacto, hay otras maneras, ¿no? Hay otra manera de ser. No sé si siempre se haga, yo creo que no, yo creo que también eso es un problema. O en el sentido positivo, ¿no? De ver otro camino y no a lo mejor de hasta responsabilizarte más de que por qué yo no, ¿no? Porque yo no puedo adquirir eso, que a lo mejor tiene que ver conmigo, y sobre todo en un contexto donde a lo mejor sí te responsabilizan mucho de las situaciones, de te pego porque te lo mereces, o ya ves que hasta dicen te pego porque te quiero, ¿no? Exacto. O sea, en este sentido de cómo empiezas a percibir que la violencia que se ejerce hacia ti tiene como un sentido, ¿no? Y no más bien que es la otra persona no pudiéndose gestionar en esta parte emocional. Que no sabe cómo hacerlo y eso es el único camino. Pero fíjate que esto que dijiste, qué poderoso, ¿no? Porque acordémonos también que la palabra, o sea, el hablar y lo que le dices a un niño, a una persona desde muy pequeñito, se convierte en un mandato. Sí, ¿no? En su definición, hablábamos ya de autoconcepto, no en su identidad. Claro, o sea, imagínate que yo te diga a ti, te pego porque te quiero. Y obviamente, si lo acepto, de los que me cuidan y me aman, que son mis padres, lo voy a aceptar del amigo, de la pareja. Y si alguien no me pega, porque también he visto eso, ¿no? En la evolución de una pareja a otra, de repente aquí sufrí violencia física, ¿no? Y de repente transito a otra y por lo menos no me pega, sí, pero hay otro tipo de violencia, ¿no? Que hemos visto. Y esa violencia que he escuchado que es normalizada, silenciosa, simbólica, también leí que le decían, ese tipo de violencia que existe, pero como no alcanza el límite que yo tenía, porque en mi casa, mis papás, mi pareja anterior me pegaban, y como no llega ahí, entonces digo, no es violencia, no detecto que es violencia. Claro, y fíjate, ahorita me hace pensar, digo, no sé, también Angie, si te ha pasado, en casos en que incluso estás ante una situación, por ejemplo, de pareja, en donde hay violencia, y hablemos de todo, no nada más de hombres hacia mujeres, también de mujeres hacia hombres, ¿no? Y en donde estás en una relación que ya hasta tú dices, no, es que creo que esto no está bien, ¿no? Cuando es muy evidente que no está bien, pero tú dices, creo que no. Te encuentras otro lugar en donde no pasa y a veces pasa y dices, no, me voy a regresar acá.
me voy a regresar acá porque esto no sé cómo. No sé cómo manejar una relación sin violencia, una relación sana, una relación en donde eso, o sea, es increíble cómo pasa eso, ¿no? Y en lo personal me ha pasado incluso con pacientes que lo dicen, ¿no? Es que no, yo creo que voy a regresar con fulanita o con fulanito porque, pues porque creo que sí la quiero, creo que sí lo quiero, ¿no? Y aquí también hay otra cuestión bien interesante cuando trabajas con la violencia, ¿no? Este círculo de violencia, ¿no? Porque a veces también como pensamos que es total, todo el tiempo violencia, ¿no? Sino no, o sea, tiene sus fases. Claro. Y hay una fase que comúnmente se le llama como luna de miel, ¿no? Donde el agresor llega con las flores y entonces perdóname, esto no va a volver a pasar. Entonces dice, ya cambió, ¿no? O sea, ya cambió, se dio cuenta, me está valorando, ¿no? Y en realidad no, o sea, en realidad vuelve nuevamente, ¿no? Y aquí en esta parte también yo lo que he escuchado mucho en mujeres, porque es con quienes trabajo, es esta parte también de tanto gestionar o sentirse que tienen esa responsabilidad de gestionar al otro, de que algo tienen que hacer ellas para que entonces la persona no se enoje, no se desespere, ¿no? Porque también pues ya sé que a veces me voy mucho hacia la parte del género, pero sí es verdad que también pues somos educadas desde esa parte también, claro, ¿no? Sí. Como de quien tiene como un poco esa responsabilidad. Entonces, la asumimos y con la pareja luego también lo reproducimos, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que se enoja por esto, pues no lo voy a hacer para que entonces no provoque esta situación. Y ahí pues es ese trabajo de decir, a ver, no, o sea, hagas lo que hagas, esta persona tiene estos problemas de ira, tiene estos problemas de autocontrol y tú no vas a poder controlar esa parte de él, ¿no? Pero fíjate, es que es otra vez lo que llegamos a decir hace un momento, ¿no? O sea, imagínate que esta mujer hablando, como dices, del caso, diga, no, es que yo ya sé que no le gusta y yo lo hice. Y claro, pues por eso se enojó y pues claro, es que yo ya sé y pues sí, como yo ya sé, pues yo provoqué que esto pasara y entonces yo me merecía, no sé si a lo mejor la palabra merecía, pero pues es normal. Y es responsable, porque claro, no pudo como prever que esto iba a pasar, ¿no? Exacto, Pero esa es una sintomatología de cuando sufres violencia, ¿no? Porque decían algunos, bueno, ¿cómo saber? Entonces, ¿cómo darme cuenta cuando tengo tan normalizadas tantas cosas, cómo darme cuenta que sufro violencia? Y unos decían, bueno, es que lo sientes en el cuerpo, hay una alerta, y una vez tú me lo dijiste también, o sea, el hecho de que tú lo sientas, de que algo te haga ruido, de que es porque si hay algo que anda mal, tu cuerpo te lo dice, ¿no? Y además, el hecho de tener que cambiar o modificar tus conductas a placer o para que la otra persona también es otro síntoma, ¿no? El hecho de que no pueda ser libre a mi personalidad, claro. que obviamente que cuando estás en un pues en un ¿Una círculo, relación? o a lo mejor en amigos, ¿no? Sí, También, claro. o sea, el hecho de decir libertad también vamos a tratar de definir, ¿no? No es hacer lo que yo quiera, siempre hemos dicho, ¿no? La libertad, mi libertad está hasta donde infrinjo la tuya. Entonces, sí, o sea, quiero explorar mi personalidad y todo, pero obviamente no tengo por qué modularme por el hecho de complacerte siempre. Claro, y es que es como dicen, ¿no? Siempre tengo que andar de puntitas. Y fíjate, qué bueno que dices también los círculos de amistad, porque incluso también me hace pensar desde la escuela otra vez, ¿no? O sea, porque desde la escuela a veces lo haces, ¿no? De no voy a hacer esto porque a mi amigo, y eso también lo ves en los niños. O sea, en los niños también ya le dicen, no, es que Pedrito se enoja si yo Si me le hablo a Juanito, ¿no? Pedrito se enoja, entonces por eso no le hablo a Juanito, y porque hay unas Pedrito se conductas enoja. muy manipuladoras desde tempranas edades, y lo saben y dónde lo aprenden, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde lo aprenden? Y entonces el hecho yo lo he visto, ¿no? Es muy, para mí a veces es gracioso el ver la actitud, ¿no? Es que si le hablas a tal niña, entonces ya no vas a ser mi amiga, ¿no? Y la otra súper preocupada, y repito, ve la característica, ve la imagen de la persona que está ejerciendo este tipo de violencia pasiva, ¿no? Y sí, o sea, es la niña que la mayoría sigue, es la que tiene como que el don de la palabra, ¿no? Y de repente, ¿y a quién lo ejerce o contra quién lo ejerce? Con alguien que con un temperamento más suave, con alguien que sabe que se puede dejar. O sea,
imagínate, desde niños empezamos a leer a las Por personas y saber con supuesto. quién sí y con quién no. Y creo que por eso es tan importante como lo que decía hace un momento, o sea, este proceso de discernimiento de verdad es bien importante, ¿no? De cuando tú logras, a ver, esto, ¿por qué? ¿Y por qué esto no? Y hacer esta comparativa y decir, esto yo lo he vivido, esto no, a mí que me gusta, ¿no? A mí que me hace Y sentir también creo bien. que en este discernimiento también las redes de apoyo, o sea, porque muy amiga, date cuenta, ¿no? O sea, a veces uno en el que no está tan acostumbrada como a darle lugar a la incomodidad, a decir, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué no me gusta? A veces callamos mucho esa voz interna, ¿no? Porque estamos Claro. acostumbradas también a hacerlo, pero las redes de apoyo pues nos ayudan a eso, ¿no? A que digan, no, pues sí, es que en realidad te sientes mal porque está mal, ¿no? Porque no Claro. debería de pasarte. Que claro que también en esta dinámica de violencia, pues a veces el violentador o violentadora, pues eso es lo que busca también, ¿no? Alejarte de tus redes de Sí, apoyo. por Y supuesto, para entonces, que dejarte sin recursos, ¿no? Para ujú. seguir teniendo el control de tu vida, ¿no? Fíjense que hace poco una alumna me preguntaba, porque yo les decía, digo, me ponían el caso, o sea, un caso, estábamos como revisando un caso y donde mi alumna, otra alumna me decía, no, pues es que todo el tiempo regalaba flores, o sea, de un chico a una chica, ¿no? Todo el tiempo regalaba flores y osos y chocolates y le abría la puerta y le abría la silla y le cedía el paso, etcétera, ¿no? Como un hombre maravilloso, ¿no? Que complacía en todo y me empezaban a decir, no, es que todo lo que quería la complacía, ¿no? En todo lo que ella quería, ella decía y la complacía. Pero bueno, también creo que hay que revisar, ¿no? Esa parte. Yo hice un comentario como de pasada, ¿no? No profundicé en eso. Y entonces una alumna me dice, Miss, ¿usted por qué dice que hay que revisar esto de que el hombre sea tan caballeroso, o sea tan espléndido, o sea, ¿por qué si te da todo lo que tú quieres, por qué hay que revisarlo? Le digo, bueno, pues por lo menos cuestiónate por qué se está fijando en todo lo material, por qué lo que te da es solo cosas materiales, ¿no? Por lo menos cuestiónatelo, o sea, yo no sé, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, solo cuestiónatelo. ¿Hacia dónde te lleva este cuestionamiento, no? Porque a mí me parece que puede ser manipulación, que puede ser un poco una situación compensatoria. ¿De qué? ¿Qué quiero compensar? Y no es que busquémosle a tres pies al gato Ajá, a todo, ponernos ¿no? paranoides, ¿no? Exacto, ¿no? Porque dicen, ay, entonces si me regala flores es porque, ¿no? Y eso es a lo mejor hasta persecutorio, ¿no? Así de, no manches, ¿no? Pero creo que cuando este comportamiento es todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, o sea, ¿hasta de dónde saca tanto dinero, no? O sea, para que si quiero esto te lo doy, y si quiero yo te lo doy, y si yo te lo doy, ¿no? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Por lo menos cuestionable. Y creo, otra vez, ¿no? Como decimos en el programa, pues cuestiona, ¿no? O sea, pregúntate cosas, ¿no? Cuestiónate cosas, no sé a dónde te lleve eso. Y hablando de relaciones de adolescentes, lo que me está causando mucho ruido en esta temporalidad, que ya lo veo de más edad, ¿no? Es esta Señora. Gracias. Pero es la forma en la que las chicas buscan más una personalidad que sí tiende a la violencia, ¿no? Al gosteo, al de no estoy disponible, al de te dejo en visto, bueno, que es el de igual, ¿no? El gosteo, etcétera. Y de repente cuestionaba a algunas niñas y le decía, pero mira, este chico es amable, se dedica a sus actividades, deportistas, etcétera. No, como que no, pero Qué en serio, aburrido. exacto, se repele ese tipo de personalidad, pero el que se dice que por ahí que es el más guapetón y que le da libertad a otras y ya le puso el cuerno una vez, dos veces, y de repente ese es el atractivo, ¿no? Y entonces lo trato de analizar, creo que es de historias personales, ¿no? Por Pero supuesto. ya cuando es un fenómeno muy recurrente y que de repente encuentro ese mismo patrón en varias, En varias. yo creo que también es parte de este fenómeno de violencia, porque yo encontré una información que decía que la violencia es un fenómeno social que no se está atacando desde raíz. Por ejemplo, en una escuela tenemos a un niño que hace bullying y la estrategia de la escuela es, pues yo creo que lo más seguro es que el niño se salga. Sí, exacto. Pero en un sistema Sí.
violento, porque tenemos una sociedad y un sistema violento. Sí. Si no atacamos la raíz, va a haber otro buleador y vamos a hacer lo mismo. No estamos atacando, no es como cuando sacas la manzana, ¿no? No estamos solucionando. Sí, y yo creo que por eso tanto esta preocupación, ahorita hay un bombardeo, hay videollamadas, que los maestros hagan proyectos de este tipo de temas, porque lo que yo creo que están queriendo atacar es precisamente esta evolución del sistema. Y creo fervientemente que sí es la solución, porque hemos hecho experimentos sociales internos, ¿no? Por ejemplo, en este círculo social de amistad que nosotros tenemos, de repente hemos puesto límites, ¿no? Y hemos sabido que de la vida de las personas, de las otras personas no se habla, el hecho de empezar a llamarte o apodarte, lo hemos limitado. Sí, bueno, también se ha dado, yo creo que el hecho de cambiar o modificar el sistema desde el fondo sí funciona, porque, por ejemplo, en nuestro círculo de amigos, en donde hemos puesto estos límites de no se habla de los demás, del cuerpo de los demás. Del cuerpo de los demás, de la vida de los demás, no hago chistes de nada que tenga que ver con tus características físicas. Incluso cuando nosotros nos cerramos a cuando alguien hace este tipo de comentarios y todos atacamos, sí he visto como un cambio en la persona, porque ellos ya saben que cuando llegan a este círculo se limitan, ¿no? O sea, sí, aquí no. Que el hacer chistes de eso no tiene caso, ¿no? Como claro. que no necesitas llamar la atención de esa forma. Por supuesto. Y las pláticas se enriquecen, el aprendizaje, o sea, todo se modifica. Entonces, el esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades ahorita educativas, sobre todo en este espacio, de atacar el origen o de modificar a la sociedad en completo, podría funcionar. Yo creo que sí, el sistema escolar tiene como mucha incidencia en esto. Justamente ayer fui a la Ciudad de México y estaba una chica, pero estaba muy joven, ¿no? Ya era mamá, y justamente nos platicaba esto y me hace pensar en lo que decías de la escuela, ¿no? Ella nos compartía esta experiencia de que ella llega a vivir a Mérida y que en Mérida parece que tienen como un círculo como muy cerrado, ¿no? Y que si no eres oriundo, pues no entras, ¿no? O sea, tú necesitas ser de aquí para que yo te acoja, para que yo te haga parte de mi círculo, ¿no? Entonces ella decía que había tenido como mucho problema con eso, ¿no? Ella decía que su hija tenía como 13, 14 años y que desde ese entonces había llegado a vivir a Mérida y que le había costado mucho trabajo y entonces comenta un caso de una amiga que dice que ella sí inscribe a su hija en una escuela tradicional, a ella le llama así, y que, o sea, me imagino que como que todos son de ese lugar, ¿no? Y entonces todos se meten ahí a esa escuela. Y dice que no la metían al grupo de chat de las mamás, que no la invitaban a las kermés de no sé qué, que no, porque no era de ahí. Y que esta amiga la encuentra llorando, ¿no? Y le dices que no me hacen esto, a mi hija no la llaman, por ejemplo, ensayan, y como todos se acuerdan en el grupo de WhatsApp, pues mi hija no sabe de los ensayos, entonces no participa, y etcétera. ¿Y qué hace la escuela con eso? Y por ejemplo, ella decía, es que a mí no me quisieron, dice, y cuando quise ingresar a mi hijo, me dijeron que no, y el argumento fue pues, porque no eres de aquí. Entonces, ¿qué está haciendo la escuela con eso, no? O sea, ¿qué haces con eso? Porque eso, por supuesto, que es violencia, ¿no? Es violencia. Por supuesto que es violencia y es una discriminación, ¿no? Por supuesto que sí. Y aparte parece bastante absurdo, ¿no? Pero existe, o sea, pasa. Y digo, ella nos cuenta un caso de Mérida, pero por supuesto que esto pasa aquí también en Tehuacán, ¿no? O sea, digo, no sé si eres de otro lugar, pero sí, por ejemplo, si tienes una discapacidad, no te reciben en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela no se cree capaz de poder, ¿cómo se llama?, llevar este tipo de niños o de niñas, ¿no? Pero la importancia también de las leyes, perdón, del gobierno y de las leyes, porque ellas son las que se están encargando de tratar de hacer más equilibrada toda esta situación, ¿no? Por ejemplo, antes, como decía, sí tenía la escuela el derecho de decir, no te admito, pero ahorita, por ejemplo, para nivelar un poco el hecho de los niños o los alumnos con discapacidad que eligen una escuela, ya tienen el lugar ahí asignado, ¿no? Porque pues la batalla, ¿no?, personal por la que están viviendo, yo creo que lo mínimo que puedo hacer es pues, ponerte en la escuela en la que estás. Sí, la cosa es que se ejerzan esas leyes, ¿no? O sea, que sí se cumplan, porque sí, puede estar porque incluso yo le dije, bueno, ¿por qué no te quejaste en CORDE?
Y me decía, ¿eso se puede? Le digo, por supuesto, o sea, ¿de qué? No, dice, pero bueno, me admite y entonces ahí en la escuela le van a hacer bullying a mi hijo, ¿no? O sea, bueno, logro que lo admitan, ¿no? Logro que sí lo acepten en la escuela. ¿Qué va a pasar con mi hijo en la escuela? ¿No? ¿Qué le van a hacer los demás? ¿Cómo se van a comportar los profesores? ¿El directivo qué va a hacer? ¿No? Y es que es como este ejemplo que daba Yari, ¿no? O sea, cuando un conjunto de personas se ponen de acuerdo para no violentar, ¿no? Para cambiar su manera de vincularse, de relacionarse, de hablarse, pero cuando no, cuando el espacio al contrario fomenta como las agresiones, ¿no? La violencia, pues ahí sí puede, a lo mejor, como dices, ir a otras instancias, pero a final de cuentas esas instancias no están dentro de ese plantel, dentro de ese lugar, ¿no? Y sí pueden a lo mejor amonestar o cambiar algún directivo, pero si dentro del mismo ambiente sigue el mismo tipo de concepto de violencia o de decir no perteneces tú y por más que nos quieran aquí como que forzar a aceptarte, pues a lo mejor te aceptamos en el lugar, pero ya en la cuestión pero social, ya social, ya no. Y por eso te decía, Yari, o sea, sí me parece que, bueno, y claro que desde ahí debe empezar, porque pues ni siquiera por ley, pues menos, ¿no? Pero creo que es un paso que de repente, muy bueno, por supuesto, y necesario, obligadamente necesario, pero creo que a veces se queda en ese nivel y ya, ¿no? Que ya no se hace cumplir eso que se debe, o sea, que ya está estipulado por ley, no se hace cumplir. Algo que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando sentimos que somos víctimas de violencia, es la comprensión hacia de dónde proviene la violencia que me están ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que me decías, bueno, este grupo de personas, y lo primero que se me viene a la mente, bueno, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es intencional? ¿Por qué este afán de excluir a una persona y sabiendo? Porque en muchas de las ocasiones, al menos que tengan una situación neuronal, me parece, o una enfermedad neuronal, sabes que lo estás haciendo, ¿no? Y sabes que puedes estar causando daño y aún así lo sigues ejerciendo, pero ¿de dónde proviene? O sea, realmente hay un sentimiento mucho de superioridad de este grupo de personas hacia otros. Entonces, cuando también alguien me violenta en lo personal, cuando sea un amigo, sea una pareja, o sean los propios padres, porque muchas veces pues he visto a muchos de mis amigos ir a terapia por la parte de siempre, ¿no? De la sanación de los padres. Y cuando empezamos a comprender que la violencia, que ahora la puedo conceptualizar, ¿no? Que ejercieron conmigo, fue parte de su crianza, fue parte de lo que ellos aprendieron a ser padres, ¿no? Hace un rato que mencionábamos con los de los niños que al final saben que me están pegando porque me están formando y eso se va replicando. Y entonces cuando yo aprendí que la única forma de regular la conducta de un niño, y en este caso a lo mejor es mi hijo directo, y que tengo toda la autoridad sobre él, porque no lo voy a hacer con un alumno, ¿no? Porque sé que incluso... Bueno, es que sí pasa que los maestros les pegan a los alumnos. Bueno, ahorita ya o violentan de otra manera. Ya no tanto, pero ya no tanto, pero sí sucede, ¿eh? Pero, ¿te imaginas el papá que sabe, y que a lo mejor sea maestro, ¿no? Y que sabe que a sus alumnos no les puede pegar, pero al niño sí. Y entonces esta moralidad ambivalente de, o sea, es que yo sí sé que está mal, porque yo no lo puedo hacer con ellos, pero ¿por qué entonces con mi hijo normalizo la agresión o la violencia como parte de mi método de crianza? Hace un rato hablábamos del que ejerce violencia, pero también, por ejemplo, el que golpea, pero sabe dónde golpear para que no se den cuenta, ¿no? El que trata de cambiar el diálogo para no hacerse ver como el malo del como cuento. El malo, porque sabe que está mal. Claro. O sea, sé que estoy ejerciendo violencia, sé que a veces es intencional, pero aún así no quiero ser señalado. Pero creo que eso también, justo como dijiste, o sea, tiene que ver mucho con, hace ratito que decías del niño, ¿no? Mencionaste mencionaste del niño que, ¿qué ejemplo pusiste? El niño que bulea. No, del que mencionaste hace un momento, del ejemplo el que acabas de mencionar ahorita. El papá que lo violenta. Exacto, del papá que lo golpea como único mecanismo de... Exactamente, o sea, cuando un adulto golpea a un niño, y porque cree que es la única manera de que se corrija una conducta o de que haga algo que quiere o de que deje de hacer algo que quiere, pues justamente como decía Angie hace un momento, creo que es porque no tiene las herramientas para poder hacerlo de otra manera, lo que hace ahorita la crianza respetuosa, ¿no? O la crianza más consciente, ¿no? De que, por supuesto que es mucho más difícil
mucho, mucho más difícil acompañar a tu hijo o a tu hija en la cuestión emocional, ¿no? De si en este arranque de ira que tiene, o esto que le dices, ¿no? De no le pegues. ¿Cómo? O sea, no le pegues, pero tú me estás pegando, ¿cómo? No le pegues a tu hermano y te da un manazo o etcétera, y eso confunde, ¿no? Eso puede confundir al niño o a la Y es niña. que se aprende más de la conducta que de las palabras, Claro. ¿no? Y obviamente el hecho de que si al niño le dicen no digas groserías, no pegues, no hagas esto, pero en el contexto cercano ve que la forma en la que se resuelven los conflictos es con agresiones, la forma en la que le habla una persona a otra, o es más, cuando estoy enojado, creo que ese es uno de los ejemplos más poderosos que le puedes dar a un niño que tiene cerca. Cuando todo se te sale de control, cuando algo se te sale de control, estás muy enojado, ¿qué haces tú? Y él te va a ver, y él va a decir, Claro. Cuando está enojado, grita, cuando está enojado, ofende, cuando está enojado, tira cosas, cuando está pega a la pared, cuando está enojado, y el niño va a saber que la regulación de esa emoción, o cuando está enojado, toma, ¿no? La otra vez estaba analizando la relación con el alcoholismo, y de repente empezábamos a ver que el alcoholismo también es un factor de violencia, ¿no? Claro. O las drogas, y decía, es que de repente aprendimos que la relación con el alcohol era cuando estoy feliz, vamos a festejar, ¿no? Cuando estoy triste, también voy a tomar. Cuando estoy enojado, también quiero tomar. Entonces, de repente, toda la emoción la canalizaba a que tenía que haber alcohol. Y el alcohol, sabemos que es un inhibidor de todo el sistema hormonal, y definitivamente se te va dijeran, la cabra al monte, y puede ser un factor de violencia. Aunque tal vez tú sabes que está mal, aunque tus 5 sentidos sabes que no lo deberías hacer, pero en ese momento. Claro, es antes, ¿no? O sea, antes de tomar o antes de drogarte de alguna manera, ya sea con alcohol o con alguna otra cosa, pues tú sabes en lo que puede derivar eso, ¿no? En lo que puedes hacer o no hacer cuando estás en ese estado. Antes de hacerlo, por supuesto que claro que hacer conciencia de no lo voy a hacer porque yo sé que si lo hago, pierdo el control, mucho más, ¿no? Mucho más, y es un justificante o es un, que le hago responsable al alcohol de lo que estoy haciendo, ¿no? O me justifico de por qué estoy haciendo esto. Y creo que, como bien dices, el modelamiento de cómo desde chiquititos, pues, cómo vemos que mamá, que papá o mi cuidador primario resuelve esta situación, ¿no? ¿Cómo la resuelve? Y esa situación de resolución es la que yo voy a aprender. Y aquí cuando diste este ejemplo de, bueno, si el papá sabe, ¿no? Que es maestro y no puede violentar a sus alumnos físicamente y va y lo hace con el hijo, creo que también llega un momento en donde sí, o sea, claro que lo sabes y puede ser que en el momento sea algo muy reactivo y lo violentes, pero después sí te pueda llegar como esta cuestión de que, a ver, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué lo estoy agrediendo? Pero creo que también a lo mejor porque, como decías, ¿no? O sea, también hay una violencia estructural veía yo un video, ¿no? Donde decía, si te das cuenta, donde más violencia hay en los contextos, también es donde más se replica a veces en los hogares o en las escuelas, ¿no? Claro. O sea, también maestros, padres de familia, violentados por un mismo sistema, ¿no? Y que entonces van y replican esa violencia también en sus hogares. Hay como estas imágenes también, ¿no? Donde el jefe le grita al papá y el papá va y le grita a la mamá va y le grita al hijo y el hijo se desquita con la mascota, ¿no? Ajá. O sea, cómo esta violencia se va replicando en más hacia lo privado, ¿no? Más hacia quien sabes que puedes violentar y que de alguna manera no va a... La jerarquía. Eso, es que sí. Es jerárquico. Hace un rato que les decía es capitalista porque es jerárquico, es patriarcal porque va a inclinar mucho a los hombres, es colonialista porque es el que al final tiene más. Entonces, yo siento que hay una jerarquía en la violencia, ¿no? Y hablábamos ahorita de crianza, ¿no? Y también había un video que decía, nosotros estamos acostumbrados a esta dinámica del condicionamiento, ¿no? Del premio castigo. Entonces, la crianza se ha replicado mucho al decir, te portas bien, pasa esto, te portas mal, pasa esto. Y decía el video, pero entonces estamos educando a un adulto
que cuando vea a una señora salir del banco, pero sabe que hay cámaras afuera, no le va a robar, pero cuando esté en un callejón solo, cuando sepa que nadie lo ve, ahí sí lo puede hacer, porque le estoy haciendo que tema al castigo, no porque esté convencido que está bien o que está mal, sino solamente porque está temeroso de si lo que decíamos del violentador, temeroso de si lo critican o no lo critican, si lo ven bien o si lo Sí ven va a mal. haber una responsabilidad, ¿no? Exacto, una consecuencia. Una consecuencia. ¿No? Entonces, vamos a esta crianza. ¿Qué pasaría en una crianza sin desacreditación? ¿No? Porque incluso también la parte de los errores. Sí, muchos conocimos la parte de cometes un error y venía esta descalificación, esta agresión, ¿no? Que al final es una réplica de las crianzas, ¿no? Nosotros decíamos a tus papás, creo que les fue peor, ¿no? Sí, entonces, sí. Cuando cometo un error, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no me porto como debería, ¿cuál es la consecuencia? Pero entonces cuando no satisfago lo que me están diciendo mis papás, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cómo sería educar? Esa es una de mis preguntas, Sí. El de cómo educar a un niño a partir de la moral, cómo convencerlo, ¿no? De repente la empatía ahorita se me está haciendo un poco complicado con los niños de nivel primaria, de repente veo ciertas actitudes totalmente fuera de la empatía y a veces pienso en algo que me dijiste, que yo te vi en una conferencia que hablabas de la corteza prefrontal y la maduración que no se da desde hasta muchos años y que es muy normal ver a niños tener ciertas conductas, adolescentes tomar ciertas decisiones y que entonces esta maduración viene mucho después en la edad adulta y que ahorita podemos reconocer. Creo que yo también ejercí violencia, creo que yo también buleaba en la escuela, creo que y ahora veo que está mal, pero obviamente en ese momento no lo veía y ahorita me frustro un poquito con los niños porque digo, es que neta no te diste cuenta que le ibas a hacer daño. Te voy a compartir aquí algo muy personal. Yo en mi análisis le decía a mi analista, ¿no? Pero ¿cómo le hago para transmitirle precisamente a mi hija, ¿no? Esta parte, pues, ética, ¿no? De que las cosas no deben de ser, porque luego ella como que me cuestionaba mucho de, pero ¿por qué yo no puedo hacerlo si fulanito sí lo puede hacer? Claro. ¿No? En esta parte que decíamos como de replicar, ¿no? O de justificar también esto de, pues, si todo el mundo lo hace, porque yo no puedo hacerlo, claro. ¿no? Y me decía, bueno, tan simple como que desde el hecho de que tú sabes que está mal, eso ya te limita a hacerlo, ¿no? O sea, en esta parte de ya cuando tú sabes que eso causa un daño, ya debería de ser el limitante, no el hecho de que si todas las personas lo hacen o no, sino simplemente por el hecho de saber que puedes dañar a alguien, eso debería de ser lo que te debería de limitar a replicarlo. Y sobre todo que sepamos que eso implica una responsabilidad, eso va a tener una consecuencia, ¿no? Que en realidad esto, como bien lo dijiste, ¿no? Si tu hija te pregunta, oye, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Bueno, es que esto va a traerte una consecuencia. Y a veces, porque eso también pasa, ¿no? Desgraciadamente, pero a él no le pasó nada. O sea, él lo hizo y no le pasó nada. O sea, tú me estás diciendo que hay una consecuencia, pero Juanito lo hizo y mira, o sea, hasta le fue bien, ¿no? Como esta situación de, sí, o sea, violento, robo, como decía Yari, ¿no? Mira, este señor cuando nadie lo vio le robó a la señora y no le pasó nada, ¿no? Porque se dio a la fuga y no le pasó nada y mira, ya tiene cuánto en su bolsa. Creo que esta parte es en la que tú dices, bueno, ok, aquí estas cosas sí van a pasar, las injusticias existen. Esto existe, ¿no? Es injusto algunas cosas, sí. Y eso también hay que aprenderlo, ¿no? Que ojalá pensáramos que yo si actúo bien en todo, pues en todo me va a ir bien. Pues no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto. O sea, sí va a haber cosas que van a ser injustas, por supuesto, y pues también hay que tolerarlas, ¿no? Hay que aprender a vivir con la injusticia, porque así es la vida, porque así es esto, ¿no? Pero ¿cómo te conduces? Ahorita que me explicabas, ¿no? Lo que le dices, este mensaje que le das a tu hija, yo creo que ahí está la clave, ¿no? El hecho de acercar a los niños a la emoción que les genera cierta acción, esa sería la solución, porque al final, si lo que estoy haciendo me hace sentir bien, creo que voy por buen camino, pero si lo que hice hace 5 segundos sí me hizo sentir mal, sí me hizo sentir culpable, o incluso conecté un poquito con la emoción que provoqué, entonces yo sé que esto no lo puedo hacer. Y esa sería la solución a muchas actitudes que podemos llegar a tener violentas, ¿no? Hace unos días platicaba con una persona con un temperamento un poco fuerte y que las reacciones que ha tenido a ciertas situaciones
a veces con la impulsividad de las acciones y de las palabras llegamos a dañar sin querer, Sí. ¿no? Y entiendo el origen porque a mí me cuesta mucho el poder reaccionar de forma, por ejemplo, algunos dicen, es que eres bien tranquila, ¿no? Es que, ¿por qué no reaccionas, no? Y en su frustración me dicen, pero que reacciona, Sí, no ¿no? te dejes, ¿no? Y me cuesta. Pero así como a mí me cuesta reaccionar de esta forma, yo siento que a otras personas que son de temperamento fuerte les cuesta el regular y el poder decir, híjoles, me retengo tantito, ¿no? Sí. Y entonces me decía, pero es que así soy, y es una de los argumentos que dan muchas personas a estas acciones que a veces pueden ser agresivas o violentas, ¿no? Es que así soy, es que no puedo, es que no sé cómo. Y es que además, pues si quieren, ¿no? No le hago daño a nadie, no, sí. Y yo le decía, la primera persona a la que dañas es a ti, porque todas estas emociones, pues sí negativas, ¿no? Dañan tu organismo. El hecho de estar constantemente en estrés, en cortisol, en todo, sí se nota. Y entonces cuando tú intentes cambiar y cuando tú intentes sí lo siento, pero me retengo, va a cambiar hasta tu salud, ¿no? Y lo que te decías, siempre va contigo. Yo creo que ya ni vamos al premio o castigo, ya te van a meter a la cárcel, no te va a regañar la maestra, te van a poner un reporte, ya no, porque eso no está funcionando. No funciona. Porque entonces, repito, le tenemos miedo al castigo, pero no me estoy viendo de qué tanto bien o daño me hacen. Bueno, y que a veces lo más peligroso es que sí genere placer el lastimar, ¿no? Pero eso ya hablaremos de... Sí, de otros casos como más, trastorno, ¿no? sí, una como más patología. específicos. Yo te digo porque también he trabajado con violentadores, ¿no? Ujú. O con personas que tienen problemas de ira y a veces dices, wow, vienen de historias también de dolor, de agresión, Claro. de violencia y De que abuso, ¿no? sí, y que es la única manera que han encontrado porque han estado también como en una cuestión de supervivencia y que a lo mejor este tipo de conductas los han de en alguna manera o en algunas situaciones, Salvado. exacto, ¿no? Uh-huh. Pero aquí la diferencia es que ya no pueden como darse cuenta en qué situaciones sí están y en qué situaciones no, en qué situaciones ya ellos son los violentadores, ¿no? Entonces sí es difícil a veces como darse cuenta porque has estado viviendo mucho tiempo como de esta manera, pero como dices, Yari, ¿no? También como de repente como en darles como esta otra perspectiva de esta situación donde que tanto también a ti te está generando este tipo de situaciones, pues un dolor, ¿no? Físico, emocional, social, porque te das cuenta que pues a lo mejor ya no tienen ni amigos, ¿no? O este jefe que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones que a final de cuentas le afectan, que tal vez van con esta cara de pues no me pasa nada, ¿no? Pero en realidad ya en lo privado, ¿no? Ya en otras situaciones, pues claro, claro te das que... cuenta. Y ayudarlos a hacer conciencia, porque no te das cuenta. O sea, realmente, incluso cuando uno violenta, a veces uno no se da cuenta y las consecuencias tampoco las vemos. Entonces, sí, ayudar. Y a mí me ha funcionado mucho el empatizar con el origen de la reacción, ¿no? El hecho de no engancharme con ciertas pláticas fuertes o que podrían provocar una discusión, es más por ok, entiendo desde dónde está proviniendo, sé lo que te lo originó, lo entiendo, pero a veces nos cuesta poner los límites, ¿no? Porque claro. Okay, sí lo entiendo, pero a ver, pero no pero te no manches, así, ¿no? Pero no así, ¿no? O a veces Sí. cuando se lo regresan, ¿no? Pero ¿y por qué te enoja este tema? Y luego hasta como que se sacan de ¿a poco sí estoy enojado? Estoy actuando así, no ¿Cómo, no por lo qué? había percibido, ¿no? ¿Cómo por qué me va a enojar, no? Porque te digo, ya están como tan acostumbrados a estar en ese modo todo el tiempo que de repente ya ni perciben que están enojados todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero también a veces hay personas que también están sobreestimuladas, en el caso, por ejemplo, de las mamás, ¿no? Que, o sea, tantas cosas que tienen de repente de carga mental que pues, o sea, a lo mejor no es tanto que quieran reaccionar así, sino que o sea, ya llegan a un límite, ¿no? De cansancio que lo primero que hacen es estallar. Es una sobrecarga emocional. Y de las mamás podríamos hablar muchísimo, ¿no? Porque al final recaen en ellas muchísimas tareas del hogar y que es obvio, ¿no? A veces yo escucho a unas mamás que es una lloradita y para afuera, ¿no? Una lloradita en la regadera y vámonos porque, o sea, imagínate el cansancio, ¿no? Emocional que tienen. Sí, la verdad es que sí es un tema que nos da para un montón, incluso me hace pensar ahorita, a lo mejor ya no nos da el tiempo del programa, pero incluso en esta, hay una doctora que se llama Faye Ostrowski, no sé si la han escuchado, que ella hizo una entrevista a la Mataviejitas,
y esta doctora incluso le hace un estudio del cerebro, ¿no? Aparte de, por supuesto, su historia de vida, que no, que si te das cuenta también ahí le encuentras el sentido al por qué hizo lo que hizo, ¿no? Pero fue muy interesante el estudio, el resultado que le arrojó el estudio del cerebro, porque hubo esta estructura cerebral que no se terminó de desarrollar en ella, y eso fue justo porque ella empezó a vivir violencia desde niña, ¿no? Entonces, esto no es nada más una situación de comportamiento, sí, ¿no? Esto es una situación estructural neuronal, cerebral, ¿no? Que por supuesto que impacta y más si se vive desde niño, ¿no? Si desde la casa, como hemos empezado a decir, ¿no? Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, ibas a comentar algo. Sí, en esta parte, por ejemplo, tú lo hablas en esta parte cerebral hacia la parte agresora. Claro. Pero también hacia la víctima también se ven modificaciones a nivel cerebral, ¿no? Sí, o sea, se me fue el nombre del síndrome, pero ante tanta violencia continua, hay zonas de cerebro que de alguna manera se apagan. Sí, o no se desarrollan. Como mecanismo de defensa. Más bien como, o sea, una función puramente biológica, claro, ¿no? O anatómica, pero que esto hace que entonces en otras situaciones de violencia ya no puedan responder a ellas. Exacto. Entonces, o sea, sí, esta parte de lo que se vive, no nada más afecta en esta parte emocional o social, sino también. Sí, hay una razón, o sea, una razón biológica incluso, ¿no? Fisiológica, hay una razón, hay un motivo, o sea, y justo por eso dices, porque esta Mataviejitas, Juana Barraza se llama, sufrió violencia en niña. Entonces, esto por supuesto que se originó desde la niñez. Esto que ella deriva en ser una asesina serial, esto empezó desde niña. Esto que te comento, ella, la doctora Fegui lo ve desde la niñez. O sea, esto no fue ya de adulto o no fue ya visto desde ser una agresora, sino de ser agredida. O sea, está vista desde ahí, ¿no? Que es justo lo que decías. Ella primero está vista como una persona que es agredida y después como una agresora. Que es una línea, ¿no? No siempre, claro. O sea, el violentador fue violentado y por eso hubo una línea de aprendizaje. Claro. Y alineando a esta parte de la maduración cerebral, el día que tocamos el tema de los dispositivos en niños, era algo importante, ¿no? Esta maduración de la corteza prefrontal que nos da mucho la regulación de las emociones, se ha comprobado que se está viendo deteriorada por el uso continuo de dispositivos, más también del tipo de contenido que están viendo, ¿no? Claro. Porque hay mucho contenido violento en el cual, si ya dijimos que el hecho de someterte a una situación de violencia o de estrés constante inhibe ciertas partes del cerebro, entonces imagínate el ver constantemente este tipo de videos, claro. Y a los chicos los está inhibiendo. Juegos de video. Exacto, y el de las causas de violencia o de las causas de una conducta violenta en niños y adolescentes está el uso de esos. Sí, se ha visto en la cuestión de los tiroteos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que muchos de ellos, a lo mejor antes del suceso, estaban con esta cuestión de o esos videos o esos videojuegos, claro, referente a este tipo de situación, ¿no? Sí. Que luego también hay un debate de eso, si los propios videojuegos generan esta conducta violenta o no, porque hay muchos casos en donde consumían este tipo de contenido, ¿no? Claro. Entonces, no creo que todo es multifactorial, ¿no? No podemos decir que una sola cosa es la que afecta a otra, porque como vemos, hay niños violentados y o son violentadores o vuelven a ser víctimas de otra persona. Entonces, tal cual que decir que una cosa va a descender a otra, no lo sabemos, y que hasta puede ser benéfico en el sentido de que, pues sí, no todo va a tener que llevar a una cierta situación, ¿no? Hay muchos factores que te pueden llevar a no ser un violentador, a no ser una víctima en ese camino. Claro. Entonces, pues sí es multifactorial, es interesante y pues como sabemos, siempre da para más los temas que hablamos. Sí, aparte creo que este tema nos da para un montón de ya salieron como más temas, ¿no? Para, como dices, el caso de la maternidad, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no con el? No, nos da para un montón. Esa la tenemos pendiente. Esa la tenemos pendiente, sí, claro. Y bueno, pues como saben, aquí creo que solo como para dar un punto de vista, me parece que es importante el cuestionamiento y sobre todo que adulto, si tienes contacto con infancias, adolescencias, pues no logres como detectar ciertas cosas y que tú también como adulto te hagas responsable, ¿no? De ti mismo, de ti misma, sin tratar de replicar esto con niños, ¿no? Que acuérdate que el niño te está viendo, te está observando y pues por ahí nada más como
echar un vistazo a esta parte, ¿no? Es como la parte que podríamos aportar si es que sirve, ¿no? No sé, Yari, ¿quieres comentar alguna otra cosa? Ya para conclusión. Sí, como para concluir. Conclusión. Bueno, la violencia no es de naturaleza humana, ¿no? Ya lo decíamos, la violencia se originó con ciertos fenómenos sociales de pertenencia, de poder, y lo más importante me parece aquí es el identificar desde dónde estoy violentado, violentada, y desde dónde estoy violentando, y que sí te das cuenta. Cuando tú ejerces violencia a una persona, sí lo haces intencional, sí sabes, pero ¿desde dónde proviene? Yo creo que aquí viene mucho la responsabilidad hacia tu persona y hacia los demás, porque no creo que seamos no sé, tan separados de esta parte moral, de decir, saber que estoy violentando a alguien y no querer cambiar, ¿no? Esto yo creo que sí ya me está alineando a ser una mala persona constantemente, ¿no? Y nosotros sabemos que hemos tenido conductas buenas, nos hemos portado bien, nos hemos portado mal, hemos sido víctimas, hemos sido violentadores en muchos casos, pero aquí lo importante es darnos cuenta, ¿no? Tener conciencia. Y sobre todo, yo me pongo a analizar las dos vertientes, ¿no? A mí me duele mucho ver a un niño, a un alumno, alumna que es violentado, porque a veces me reflejo, ¿no? Cuando lo hice, y a veces yo voy y le digo, vamos, ten carácter, hay que desarrollar tu autoestima, créetela. A veces los compañeros te dan buenos comentarios y no nos abrimos a recibirlas, ¿no? Pero también me voy por la parte del violentador, porque él ha sido víctima, y también el poder darnos la apertura de ser compasivos con su historia, yo creo que sí nos va a dar un chance de la evolución. Ya decíamos, ¿no? Vamos a atacar juntos la causa, vamos a ser una comunidad que bajo la cooperación, la empatía podamos evolucionar, y eso va a ser mucho más productivo que decir, déjale de hablar al violentador, ¿no? Claro, o expulsa al violador. Uh-huh. Yo creo que no, porque él también está en su lucha, entonces yo creo que vamos trabajemos en eso, ¿no? Desde nuestros círculos de amistad, como ya lo hemos hecho, desde nuestros círculos de trabajo, como profesionistas que somos, ¿no? Si tenemos a gente que jerárquicamente puede estar en nuestro trabajo abajo, también con mucho respeto y sin violencia, pero también si tengo a alguien arriba, poner límites, ¿no? De no ser violentado, de oye, entiendo, como le decía, entiendo, pero aquí no, aquí cerramos una de las líneas, ¿no? Yo creo que poner límites es importante, ¿no? Sí. Bien. No sé, Angie. Y yo creo que también lo que hablamos del consumo, ¿no? De qué tipo de contenido también consumimos, qué tipo de relaciones tenemos, ¿no? Donde tal vez caigamos en esta parte de normalizar o justificar ciertos comportamientos, y siempre también como de uno hacia afuera, que como decía Yarino, a veces también como cuestionarse, a lo mejor no tan cual la violencia, pero sí a lo mejor esta parte de las emociones, ¿no? Claro. Creo que sí, de repente siento que pierdo el control como que ante ciertas situaciones. O constantemente. Exacto, o ya me lo han como estado marcando, no nada más una persona, sino varias, en esta parte de que de repente reacciono de cierta manera. Entonces, pues empezar como a cuestionarte de dónde viene o qué pasa, o qué puedes hacer como para que esto también en qué medida te daña a ti, de lo que hablábamos, ¿no? Porque a lo mejor sí, lo ves hacia afuera, pero qué tanto a ti también te puede estar dañando en cierto sentido, en tener adicciones, en tener ciertos síntomas físicos, en relaciones, o sea, en tantas cosas que de repente afectan la violencia también a quien violenta, ¿no? No nada más a la víctima. Entonces, en esa parte creo que precisamente queda muy bien el título del programa, ¿no? De te habías preguntado, es este tipo de situaciones, eres violento, has recibido violencia, en de qué manera tú te has cuestionado esta parte de tu carácter también y cómo te relacionas. ¿No? Y sobre todo que pensemos si se han normalizado ciertas cosas, no hemos caído tanto en esto que se normalizó, ¿no? Pues muchísimas gracias por vernos, ya saben, denos un like, compartan, dejen comentarios, pongan ahí la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos otro episodio, y pues les agradecemos un montón. Muchas gracias, Yari, gracias, Angie, gracias a Sayuri, que está en los controles. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. A ver, Líos también.